Muy buenos días. Hoy quiero iniciar mi intervención teniendo un recuerdo especial a los compañeros que día tras día nos acompañan en este pleno, aunque no estén aquí abajo, que suelen estar aquí arriba, que son los compañeros que hacen la traducción por lenguaje de signos, porque ayer fue el Día de la Lengua de Signos, el Día Internacional del Lenguaje de Signos. Así que os pido un reconocimiento por la labor tan importante que hacen de inclusión. Y yo especialmente a nivel personal, este año mi hijo tiene una profesora de lenguaje de signos en la clase por una niña que tiene una discapacidad auditiva. Por eso es tan importante pues, el trabajar por la inclusión y gracias a esta Cámara por la iniciativa que tuvo en este sentido. Y comenzando, pues decíamos ayer, y es que sí, tal cual, decíamos ayer, como decía el jefe del Partido Socialista en su libro, Pedro Sánchez, en su libro Manual de Resistencia, en el inicio del tercer capítulo, cuando nos regala una de sus perlas intelectuales, me acordé de San Juan de la Cruz en Salamanca, como decíamos ayer. Pues bien, como todo en su jefe, sí. La frase no es de San Juan de la Cruz, ya lo saben, porque además fue una de las cosas más comentadas. La frase se atribuye a Fray Luis de León. Pero bueno, todo en su jefe es así. Todo en su jefe es así, como el tema de los indultos a los delincuentes independentistas, que ahora no sé de qué forma se lo explicarán a sus votantes castellano-manchegos, esta maniobra estratégica para conseguir el propósito, pero sin mucho sentido y desde luego con poca ética. Bueno, decíamos ayer y diremos mañana y volveremos a decirlo. Entre ustedes, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, nos han traído a la sanidad a una posición muy preocupante, que es la que tenemos hoy en día. En esta situación de pandemia, la sanidad castellano-manchega ya no da más de sí. No nos acompañan el señor Paje y el señor Núñez. No sabemos si es porque no les preocupa el estado de la sanidad en Castilla-La Mancha. No lo sabemos. A nosotros, desde luego, nos preocupa mucho. Y es cierto que tanto a nivel de atención primaria como a nivel hospitalario, la situación nos acerca al borde de la situación que teníamos en marzo, en esta sensación de desamparo total por parte de los profesionales sanitarios. Hoy, señores del Gobierno, señores del Partido Socialista, les voy a pedir un esfuerzo intelectual, como se le pediría también a su jefe, a Pedro Sánchez. Y también les voy a pedir un esfuerzo ético y de compromiso con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Porque supongo que nos vendrán a hablar de la situación de la Comunidad de Madrid. Pues bien, si nos hablan de otras comunidades, no de la nuestra, que es la que nos preocupan, por favor, no nos tomen como ciudadanos que no entendemos lo que ocurre. Hagan el favor de no tomarnos por tontos. Les voy a hablar de la situación de Castilla-La Mancha con respecto a la situación de Madrid. Pues la densidad poblacional que tenemos en Castilla-La Mancha es que dista muchísimo de la que existe en Madrid. En Castilla-La Mancha tenemos una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado de 25, mientras que en Madrid de 833. Luego, no partimos de la misma situación. Pero si hablamos del envejecimiento de la población, pues también les voy a decir que en Castilla-La Mancha tenemos una edad media de 43 años y en Madrid tienen una edad media de 42,3. Así que, por favor, búsquense otro argumento, porque de nuevo el argumento de que tenemos una población mayor tampoco nos sirve. No nos sirve. Así que, por favor, cuando hablen, pues antes de eso hagan un ejercicio y repitan conmigo. La población de Castilla-La Mancha no es una población mayor. Si hablamos de poblaciones mayores, mayor tienen la población en Asturias, que la edad media es de 48 años. Desde luego, los datos que han tenido en Asturias distan mucho de ser los que hemos tenido en nuestra comunidad. También es cierto, no sé si algo tiene que ver, que en Asturias hace mucho tiempo que apostaron por la atención primaria. Bueno, así que ¿cómo nos explican por qué los castellano-manchegos han sido los más afectados en cuanto a tasa de letalidad y mayor tasa de mortalidad de España? El 17% de los diagnosticados por coronavirus en nuestra comunidad han fallecido. Y la mortalidad también es pues, de las más altas de España. Y esta es una situación terrible. Y esta es la realidad que tenemos en Castilla-La Mancha. Bueno, así que cuando vengan a hablarnos de otras comunidades, de Madrid o de Andalucía, explíquenle eso al que vive en Bolaños
porque de que viven Bolaños lo que les importa es la situación de su comunidad y la gestión que se hace en su comunidad. Así que la conclusión de todo esto, como casi siempre, es ética. Lo fácil es acomodar la información a nuestros marcos mentales y políticos previos. Eso es fácil. Pero usar la reflexión y la verdad pues es algo que cuesta más, porque implica un notable esfuerzo mental y encima pues, proporciona menor satisfacción, porque generalmente no produce el goce de ver confirmadas nuestras opiniones. Y lo peor no es solo eso, sino que lo de tener que decírselo a su jefe. Y al jefe normalmente pues solo le decimos lo que quiere escuchar. Pero pensar ecuánimemente significa sangre, sudor y lágrimas mentales. Dejarnos llevar por la comodidad de los sesgos solo conduce a ser dominados por los demagogos. Señala el filósofo Javier Gomá que el único sostén de una civilización es una ciudadanía ilustrada, no las leyes ni las instituciones. Pues por eso a ustedes debe ser que les importa tampoco la educación, porque Castilla-La Mancha, no sé si lo saben, está a la cola del éxito educativo. A la cola del éxito educativo. Que no sé si les acabo de dar un disgusto a los diputados del Partido Socialista, porque a lo mejor algunos se acaban de enterar ahora mismo. Pero para nosotros, para Ciudadanos, la verdad es que no es que sea un disgusto. Es una tragedia a la que nos han traído ustedes, tanto Partido Socialista como Partido Popular. Así que les pido que hagamos un esfuerzo mental todos juntos y eso es lo que les pido. Y ya sé que les viene mal, porque eso implica coger aire y pensar. Pero a lo mejor se dan cuenta que, como diría Daniel Kahneman, pues se dan cuenta de que son capaces de pensar por sí solos, más allá de su argumentario y de sus trincheras. Todavía no me han explicado, como decíamos ayer y como diremos mañana, no nos han explicado por qué abandonaron las políticas sociales y por qué nos han llevado a una década perdida de inversiones sociales en Castilla-La Mancha. Ni Paje ha recuperado el gasto social previo a Partido Cospedal y al Partido Popular, por mucho que se hayan esforzado en ocultarlo. Y la realidad es que ahora estamos en una pandemia. Hemos perdido una década en políticas de apuntalamiento y mejora de dos estructuras básicas para nuestra sociedad, como son la sanidad y la educación. Y, de hecho, gran parte del gasto se ha ido a la construcción no de estructuras físicas, sino de estructuras burocráticas enormes que en momentos de pandemia, cuando la estructura se necesita que sea más flexible, ni siquiera puede adaptarse, como decíamos ayer. Y les vuelvo a recordar que la ingente cantidad de directores generales, de asesores, de jefes de servicios politizados con los que cuenta la estructura sanitaria no son médicos, que es lo que necesitamos. Porque no necesitamos políticos en los centros sanitarios, necesitamos profesionales sanitarios. Y porque no es lo mismo un médico que un asesor. Y les vuelvo a recordar lo que decíamos la semana pasada. No es lo mismo estar en un despacho que estar en una consulta. Así que necesitamos gestores técnicos independientes, conocedores de sus áreas de trabajo, capaces de tomar decisiones valientes cuando hacen falta, pensando más en las necesidades y soluciones que en la rentabilidad política o en conservar su silla. Y aquí es cuando se demuestra la valía profesional, no cuando las cosas funcionan, porque cuando las cosas funcionan ni siquiera necesitamos tener a nadie al mando. Necesitamos médicas, enfermeras, celadoras y no estructuras artificiales que no aportan valor a nuestros ciudadanos y que solo saben actuar cuando todo funciona por inercia. Nos encontramos con una pandemia y también nos encontramos con una década perdida. Y cuando deberían haber invertido en estructuras sanitarias y en dignificación de los profesionales sanitarios, ustedes se dedicaron a crear sus inútiles estructuras que no han sabido ni saben dar respuesta a una pandemia. No sé si nos escuchará el señor Sergio Gutiérrez. Pues mire, señor Sergio Gutiérrez, desde Ciudadanos, desde el primer momento, nos pusimos al servicio del Gobierno de todos los castellano-manchegos para ayudar y arrimar el hombro con nuestras ideas para salir de esta crisis sanitaria y económica que nos está matando y arrasando. Ciudadanos ha demostrado lealtad hacia los castellano-manchegos por encima de todos y de todo. Firmamos un acuerdo político con el Partido Socialista y con el Gobierno para la recuperación de nuestra región. Estamos seguros de que es un paso enorme y necesario para Castilla-La Mancha. Un punto del pacto es terminar las infraestructuras sanitarias. Y ante la situación que se vive en el Hospital de Toledo,
donde ya es una realidad la presión asistencial hospitalaria y se comienzan a abrir plantas por otros hospitales dispersos de la ciudad, les exigimos, de nuevo, les pedimos que abran el nuevo hospital. Los profesionales en el Hospital de Toledo que tienen ahora se hacinan en espacios ínfimos en medio de una pandemia provocada por un virus respiratorio, cosa poco segura incluso para el personal que trabaja allí. La situación que se vive, tanto para profesionales como para pacientes, es denigrante. Es indigna de una sanidad que ha de cuidarnos. Y ahora nos vienen a hablar del plan de contingencias cuando son incapaces de abrir un hospital que hace años debería estar abierto. Les recuerdo lo que se vivió también en el Hospital de Albacete. También fue terrible. Es una obligación moral con los ciudadanos de Albacete. Con los ciudadanos de Albacete que tienen que acceder a un hospital en el que conviven 3 pacientes por habitación. ¿Y cómo es posible que el Hospital de Albacete solo tenga 14 camas UCI en la situación en la que estamos? Sí, nos anunciaron que el lunes se firmó el contrato del hospital. Pues ahora lo que hay que hacer es comenzar y, sobre todo, terminarlo, antes de que se caiga o se inunde. Exigimos su inicio inmediato y que no haya retrasos. La situación del Hospital de Ciudad Real también comienza a ser preocupante y así nos lo han trasladado profesionales que allí trabajan. Las camas de UCI están completas y esto hace que se estén retrasando cirugías oncológicas, con el riesgo para los pacientes afectados. No sabemos por qué no se han utilizado el verano para hacer las obras que eran necesarias en nuestros hospitales. Ahora, en la situación en la que estamos, la presión asistencial es muy preocupante. A día de ayer ya había 550 personas hospitalizadas y 72 personas necesitaban respirador en la UCI. Y la ocupación en la UCI no afecta solamente al que la necesita, a aquel que va a terminar en una UCI. De forma indirecta, pues al final nos afecta a todos. Porque una de las cosas que ocurren cuando las UCIs están saturadas es que los recursos humanos se tienen que redirigir y se suspenden de forma secundaria tanto consultas como cirugías. Pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo a nivel hospitalario. Pero a nivel de atención primaria la cosa, desde luego, ni mucho menos va mejor. Y como decíamos ayer, ustedes no hacen política sanitaria, lo que hacen es intentar hacer doctrina con la sanidad. Hoy la atención primaria a la que pertenezco está infradotada técnica, humana y materialmente. No tenemos los medios necesarios para atender a nuestros pacientes. Y les recuerdo que si la atención primaria cae, cae todo el sistema sanitario. Como decíamos, se hace telemedicina con medios del siglo pasado, no tenemos manos libres para atender al paciente, la burocracia nos ahoga, destrozando la esencia de la atención primaria, obligándonos a atender papeles antes que a enfermos. No han sabido, después de medio año de pandemia, articular soluciones que ni siquiera tienen que inventárselas, sino que basta copiar soluciones de los países vecinos que están funcionando, como las de poder sustituir las incapacidades temporales en caso de personas en cuarentena por contacto por justificantes gestionados directamente por Salud Pública, y sería algo que se ahorrase en los centros de salud. O en ausencias laborales de corta duración, pues sustituir las incapacidades temporales por declaraciones responsables por parte del trabajador, tal y como hicieron con las exenciones de uso por mascarillas, que por eso es algo por lo que les tengo que felicitar. Algunas buenas ideas sí que reconozco que pueden llegar a tener. Ustedes han convertido los centros de salud en un cajón desastre donde todo cabe, pero ni siquiera son capaces de anticiparse a las próximas jubilaciones masivas que vamos a tener dentro de los próximos años. Y no nos vengan ahora otra vez con el mantra de que no hay médicos. Hagan el favor de ofrecer condiciones laborales atractivas y estabilidad, y muchos de los que se fueron al extranjero estarán encantados de volver a sus pueblos. Y no presuman de la inversión creciente en atención primaria sin explicarnos de dónde surge esa subida. No sabemos si es que lo que están haciendo es imputar el gasto de salud pública a la atención primaria. Pues eso es hacerse también trampas al solitario, porque eso es como si yo compro zapatos y los guardo en la despensa de la cocina y atribuyo el gasto de zapatos a gasto de bienes necesidad para mis hijos. Eso es hacerse trampas. La realidad es que los sanitarios seguimos contagiándonos. Y la realidad es que antes salían a los balcones a aplaudirnos, pero ante el abandono de la atención primaria, la conflictividad ha vuelto. Los insultos, las quejas, las coacciones y las agresiones. Claro, suponemos que siempre es mejor que el enemigo sea otro.
También los celadores sufren y no reciben el mismo trato que el resto del personal. Les animo desde aquí también a que les escuchen y sean considerados como personal de riesgo y se les reconozca como cuerpo sanitario, como ellos reivindican. Y el personal de enfermería, qué decir, clave en la lucha contra el COVID, pero que se enfrentan a un gran estrés, mayor ansiedad, dificultades en la labor sanitaria y ya hay muchas enfermeras que están sobrepasadas por un trabajo en el que están tan expuestas al coronavirus. Y desde aquí muestro mi solidaridad por el compañero enfermero que el lunes pasado sufrió una agresión en Albacete. Queremos también que la Consejería de Sanidad demuestre la misma empatía con él. Nos alegran los anuncios que lanzan en sus medios oficiales sobre la contratación de sanitarios, de enfermeras, de médicos. Señora López, tiene que ir concluyendo. Pues antes de que suban aquí y cuenten su visión, les voy a contar la visión de otra compañera de 35 años, médico especialista, que presta sus servicios en un hospital de la región y que tiene un contrato a tiempo parcial que se lo renuevan cada 6 meses. Esa es la estabilidad de la que presumen. Bueno, sabemos cuál es la realidad que tenemos. No hay pediatras en muchos de los pueblos de nuestra región, faltan médicos de familia, faltan radiólogos, falta personal en hospitales de Villarrobledo, Almansa, Tomelloso. Así que antes de sacar pecho, recuerden la realidad de la sanidad en Castilla-La Mancha y les recuerdo que lo que les he pedido es ética y hacer un esfuerzo intelectual. Bueno, les pedimos desde aquí que escuchen a los sanitarios, que es fundamental poder trabajar con ellos, con la experiencia que tienen directamente, que tomen medidas antes de que sea tarde, que ya es tarde. Les pedimos a los dos partidos que hoy nos acompañan que reaccionen, que más allá de quién sea la culpa, lo que no podemos es volver a repetir la situación que tuvimos en los últimos meses. Por favor, dejen de jugar con nosotros, tomen medidas. Vamos a dejar de gastar nuestro esfuerzo en buscar culpables y busquemos soluciones. Y en ese sentido nos tendrán a su lado. Muchas gracias. Les voy a proponer que al próximo pleno traigamos una PNL para construir una valla alrededor de Castilla-La Mancha con una puerta abierta solo a las comunidades que estén gobernadas por el PSOE y así nos ahorramos todo contacto con Madrid. Y gracias a eso pues, aumentará el desempleo en Castilla-La Mancha. Les pedimos también que se abandone los acuerdos sanitarios que tenemos con Madrid. Gracias a eso nos ahorraremos que vengan aquí turistas madrileños que nos traigan la peste coronavírica. Pero la realidad es que donde se muere la gente, donde se muere más gente, es aquí, en Castilla-La Mancha. Así que no vengan hablando de lo que ocurre en Madrid, cuéntenselo eso, cuéntenle qué están haciendo a los que viven en Tomelloso. Y es que, por ejemplo, en Manzanares nos anunciaban ayer que teníamos una incidencia acumulada de 600 casos por cada 100.000 habitantes, que no envidia en nada a los peores barrios de Madrid, no envidia nada. Y también nos llama la atención que este dato, que es significativo, pues se enteren antes los políticos que los propios profesionales que trabajan en los centros de salud de los municipios. Digo yo que será fundamental que sepamos la realidad de todos nuestros municipios para poder actuar conforme a la actualidad. Hablaban del mejor sistema sanitario del mundo. El mejor sistema sanitario del mundo está en su máximo nivel de deterioro. Y está cercano a un punto de no retorno. Y no es algo que digamos nosotros, es que así lo dicen los médicos de familia y pediatras de atención primaria, la totalidad de los sindicatos profesionales médicos, sociedades científicas y el Foro de Atención Primaria. Nos dicen que la merma paulatina de presupuestos destinados a atención primaria y la falta crónica de médicos y pediatras y el envejecimiento de las plantillas pues nos han llevado a la indecente precariedad que tenemos hoy en día. Cuando nos hablan de Madrid, sí, la situación en Madrid no sé cómo está, sí que es cierto que hay programada una huelga, pero la situación en Castilla-La Mancha no es mejor que la de Madrid y si no se ha convocado todavía la huelga, pues a lo mejor a veces es porque gobierna quien gobierna, pues se toman unas decisiones o se toman otras. Pero también es cierto que en Madrid ya se han anunciado medidas como la de aumentar las contrataciones y los sueldos a los profesionales y eso indudablemente va a ocasionar un efecto dominó y nuestra sanidad se va a ver muy afectada por las decisiones que se tomen en Madrid, tanto para bien y para mal.
Bueno, les comentaba que los sindicatos profesionales les han planteado una serie de medidas, como la de crear un presupuesto finalista de un 25% para atención primaria, sin hacernos trampas, como nos tienen acostumbrados, la de fomentar el respeto a los profesionales para que no se repitan situaciones de humillación que ponen en entredicho la labor que realizan ante la Administración y de cara a la ciudadanía, que la Administración debe asumir públicamente sus responsabilidades ante la población y dejar de esconderse detrás de sus empleados. También solicitan plantillas adecuadamente dimensionadas que acaben con la precariedad laboral, cupos y agendas adecuados, no agendas de 60 pacientes que no son dignos ni para profesionales ni mucho menos para usuarios. Implementar el plan de choque en atención primaria, como sí que tienen pensado y diseñado para algunos hospitales, pero atención primaria parece que es que no merece que se piense en ella. Mejorarse en herramientas tecnológicas de comunicación e información, mejoras en los sistemas informáticos para la desburocratización, medios suficientes para la atención telefónica, garantizar herramientas tecnológicas necesarias para el teletrabajo, garantizar la seguridad para los profesionales y pacientes, reforzar la limpieza de los centros de salud, contratación de guardias de seguridad para prevenir las agresiones, mejorar el transporte sanitario para la atención domiciliaria, para que los profesionales que hacen atención domiciliaria pues no tengan que utilizar sus vehículos propios. A mí esto ya me parece ya mucho pedir, porque claro, si no tenemos ni lo básico, ya bueno. Campañas de comunicación a la ciudadanía, fundamental. Invertir en comunicación efectiva y asertiva que conciencie a la ciudadanía hacia el autocuidado y el uso adecuado de los recursos sanitarios. También es necesario que se haga una campaña de prestigio y apoyo manifiesto de la Administración a sus profesionales, evitando el desconocimiento por parte de la población de la importante tarea que realizan los profesionales de atención primaria y de la situación de dotación de los centros en cada momento. Adecuadas instalaciones en los centros de salud para facilitar el triaje. En algunos centros de salud se están realizando las tomas de PCRs en unos cubículos que, desde luego, que dejan mucho que desear en cuanto a seguridad, tanto para los profesionales que realizan la toma de PCR como para los usuarios que se juntan unos con otros sin ninguna seguridad. Una mayor coordinación con salud pública, coordinación con las residencias de mayores para potenciar la intervención comunitaria en poblaciones vulnerables y la atención domiciliaria, y potenciar la relación entre niveles asistenciales, entre atención primaria y atención hospitalaria. ¿Y por qué les traigo esto? Pues porque les hemos traído en las últimas semanas baterías de propuestas que ustedes nos han ido denegando. Así que si no les gusta lo que nosotros traemos, pues por favor les pido que por lo menos escuchen a los trabajadores que son conocedores de las necesidades del sistema. Ya les he dicho que no es el momento de poner excusa, es el momento de pensar y de hacer un esfuerzo intelectual, de contar Señora López, con todos, tiene que concluir. porque todos tenemos cosas que aportar. Muchas gracias.